Continuamos con el siguiente ejercicio, en este caso es el ejercicio número 5. Asumimos que ustedes ya vieron el proceso de solución de los 4 anteriores ejercicios, por lo cual a partir de este número vamos a darle más velocidad a nuestro proceso y vamos a reducir los tiempos. En este caso empezamos colocando el nombre de los ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Frente al ángulo A tenemos el lado A, frente al ángulo B tenemos el lado B y frente al ángulo C tenemos el lado C. A partir de este momento vamos a colocar las medidas que nos da nuestro ejercicio y nos dice que el ángulo A tiene una longitud de 10. Vamos a colocar aquí 10. En este caso tenemos también la longitud del lado B que vale 30. Y con estos datos vamos a empezar a resolver. En primer lugar hacemos la lista de datos. Hipotenusa es igual, cateto opuesto es igual, cateto adyacente y el ángulo. Si nos damos cuenta, estamos trabajando con este ángulo de 10 grados. Vamos a cambiar de color. En este caso, el lado más largo se conoce que es la hipotenusa y como nos damos cuenta no tenemos medida para este lado. Entonces la hipotenusa es una incógnita. Frente a nuestro ángulo tenemos el cateto opuesto que tampoco tiene medida. Entonces no tenemos cateto opuesto. Pero tengo este lado de 30 que sería nuestro cateto adyacente. Podemos relacionar. Siempre se relaciona el lado desconocido con el lado conocido. Entonces aquí relacionaríamos cateto opuesto que es desconocido con cateto adyacente que es conocido. Hipotenusa que es desconocido con cateto adyacente que es conocido. A partir de este momento aplicamos las funciones trigonométricas básicas que sería seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, finalmente tangente del ángulo es igual cateto opuesto dividido para cateto adyacente. Es muy importante que ustedes se sepan de memoria estas 3 identidades básicas, ya que a partir de aquí podemos resolver los ejercicios. Vamos a tomar nuestra primera relación que es hipotenusa con cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente se relacionan aquí en la función coseno, hipotenusa cateto adyacente. Entonces podemos decir coseno del ángulo que sabemos que vale 10 es igual al cateto adyacente que vale 30 dividido para la hipotenusa que no tiene valor. La hipotenusa que está dividiendo podemos mandarle del otro lado multiplicando y nos quedaría hipotenusa por coseno de 10 es igual que 30. Finalmente, hipotenusa es igual que 30. Este coseno de 10 está multiplicando, podemos mandarle del otro lado dividiendo. Y nos quedaría lo siguiente. En este momento tomamos nuestra calculadora y colocamos esto en la calculadora. 30 dividido para coseno de 10. Esto nos da como resultado 30.46. Y sabemos que la hipotenusa tiene un valor de 30.46. Vamos a revisar la segunda relación que sería entre cateto opuesto y cateto adyacente. Entre cateto opuesto y cateto adyacente tenemos tangente, cateto opuesto con cateto adyacente. Y tenemos tangente de un ángulo de 10 grados es igual al cateto opuesto que no se sabe dividido para el cateto adyacente que mide 30.
Este 30 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando y nos quedaría 30 por la tangente de 10 es igual al cateto opuesto. Y ahora simplemente vamos a tomar este dato, como vemos ya está despejado, y ponemos en la calculadora. Nos quedaría 30 por la tangente de 10, que nos da como resultado 5.28. Vamos a quitar esto y tenemos que el cateto opuesto es igual a 5.28. Y con eso hemos encontrado nuestro siguiente ejercicio. Tenemos los 3 lados, pero nos faltan los 3 ángulos, que también es un proceso bastante sencillo. Este es el ángulo de aquí, por ser el ángulo recto, sabemos que mide 90 grados y nos quedaría simplemente este último ángulo. En este caso, para descubrir el ángulo faltante, simplemente voy a restar el ángulo de aquí y el ángulo de acá. O también puedo decir 180 grados, que es igual a la suma de todos los ángulos, menos 90 grados, que sí conocemos, y menos 10 grados, que también conocemos, que nos va a dar un resultado final de 80 grados. Este ángulo de acá arriba debe medir 80 grados. Y con eso hemos terminado el ejercicio número 5. Vamos a proceder con el ejercicio número 6. De la misma forma empezamos colocando los ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Frente al ángulo A tenemos el lado A. Frente al ángulo B tenemos el lado B. Frente al ángulo C tenemos el lado C. Una vez puesto esto, colocamos los datos respectivos. Me dan mi ángulo B, que tiene un valor de 55 grados. Y me están dando el lado B, que tiene una medida de 10. Podemos hacer nuestra lista. Nuestra lista es la siguiente: hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. En este caso, el ángulo con el que estamos trabajando es este ángulo de 55 grados. Frente a nuestro ángulo siempre va a estar el cateto opuesto. En este caso, si tengo medida, para el cateto opuesto la medida es igual a 10. La hipotenusa, que es el lado más largo de nuestro triángulo, si nos damos cuenta, no tiene medida. No hay medida para la hipotenusa y mucho menos tengo medida del cateto adyacente. Escribimos las funciones básicas. Esto de aquí yo lo voy a repetir cuantas veces sean necesarios hasta que ustedes se aprendan estas funciones. Y tenemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Vamos a relacionar. Siempre se relaciona el dato desconocido con el dato conocido. Voy a tener hipotenusa, que es desconocido, con cateto opuesto, que sí es un dato conocido. Tenemos cateto adyacente, que es desconocido, con cateto opuesto, que es conocido. En este caso ya está relacionado y ahora simplemente empezamos a resolver. Hipotenusa con cateto opuesto. Hipotenusa con cateto opuesto se relacionan en la función seno y decimos seno de un ángulo de 55 grados es igual al cateto opuesto, que vale 10, dividido para una hipotenusa que no se conoce. La hipotenusa que está dividiendo le podemos mandar del otro lado multiplicando. Hipotenusa
por seno de 55 es igual que 10. Hipotenusa es igual. Este seno de 55 está multiplicando, puede pasar del otro lado dividiendo y nos va a quedar algo parecido a esto. Seno de 55 grados. En este momento tomamos nuestra calculadora y escribimos este valor. Hipotenusa es igual a 10 dividido para seno de 55. Me da como resultado 12.21. Y tenemos ya la medida del lado más largo, que sería 12.21. Vamos a tomar la siguiente relación. Y la siguiente relación está en cateto opuesto con cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente es igual que tangente. Entonces puedo decir, tangente de 55 grados es igual al cateto opuesto, que mide 10, dividido para el cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide. El cateto adyacente está dividiendo, podemos mandarle del otro lado multiplicando. Cateto adyacente por la tangente de 55. Esto es igual que 10. Cateto adyacente es igual que 10 dividido para la tangente de 55. Tomamos nuestra calculadora y colocamos esto dentro de la calculadora. Y nos quedaría: cateto adyacente es igual 10 dividido para la tangente de 55, nos da como resultado 7. Entonces ya sabemos que este lado de acá mide 7 centímetros. Finalmente ya solamente nos falta encontrar los ángulos. Sabemos que este pedacito de aquí, por ser el ángulo recto, mide 90. Este ángulo de acá lo podemos hallar mediante la resta. Restamos 180 grados, que es la suma de todos los ángulos, menos 90 grados, que sí conocemos, y menos 55 grados, que también conocemos. Nos da como resultado 35 grados. Y con eso hemos resuelto nuestro triángulo rectángulo. Les invito a que revisemos ya nuestro último video, en donde resolveremos el ejercicio 7, 8 y 9. Aumentaremos un poco más la velocidad. Y nos ahorraremos algunos pasos con el fin de resolver a mayor velocidad nuestro ejercicio. Esperamos que este video les sea de ayuda en su proceso de educación virtual y hasta la próxima.